presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presenta No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 8 en punto de la mañana. Vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 14 de agosto del 2017 y como todas las mañanas voy a saludar de manera muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio a través del 105.5 de la FM. Muchas gracias también a quienes nos siguen a través de algunas de las emisoras que en vivo y en directo transmiten el programa en distintas zonas del país y que pertenecen a la red nacional de IDL Radio. Agradecemos, por cierto, a quienes tienen la amabilidad y a quienes se están sumando a esta transmisión. Eso nos permite llegar en tiempo real a distintas regiones, a distintas zonas, para que ustedes nos puedan seguir, no solo en los puntos de vista que expresamos aquí en el programa, sino y sobre todo para recoger las informaciones y las opiniones de nuestros entrevistados todas las mañanas. La idea es tener una mirada completa, una mirada pues lo más profunda que sea posible, para que su punto de vista ayude a cambiar las cosas y usted tenga una mirada muy crítica de lo que está pasando en nuestro país en distintos ámbitos. Saludo de manera muy especial también a quienes a esta hora nos están sintonizando a través de internet. La página de IDL Radio está ya a su disposición para que usted pueda conectarse con nosotros. Pero también está en las redes sociales y ahí nos puede encontrar en vivo y en directo a través del Facebook. A esta hora estamos ya transmitiendo también en vivo y en directo, y eso también nos permite vincularnos a otro circuito que la verdad hace poco tiempo, por lo menos en términos personales, he descubierto que realmente es muy importante. La verdad que estamos muy contentos, así que les pedimos, insistimos en que nos ayuden a llegar también a otros amigos suyos. Es decir, comparta este link, etiquete a sus amigos para que tengamos nosotros la posibilidad de llegar a más sectores, pero también a algunas otras personas de escuchar y poder tener alguna información adicional de la que ella seguramente tiene sobre aquellos temas que a usted le preocupan, que a nosotros también, que a usted le interesan y que a nosotros, por cierto, de la misma forma. Quiero también agradecer a los medios escritos. El fin de semana, varias de las notas que durante la semana se produjeron aquí en el programa han tenido altos niveles de repercusión, y eso permite que esto que decía para nosotros es fundamental se pueda dar, que el debate sea más abierto. Bueno, vamos a comentar varias informaciones. Quiero saludar a quienes ya están en este momento en línea, a Roberto, a Raquel, a Hernán, a Vanessa y a todas las personas que se están sumando a la transmisión en vivo y en directo a esta hora a través del Facebook. También usted nos puede encontrar o nos puede escribir o nos puede hacer llegar su comentario, su sugerencia al número siguiente a través del WhatsApp. Es el 9975 74815, 74815 es el teléfono que está habilitado durante el tiempo del programa para que usted nos pueda escribir, sobre todo para aquellas personas que no tienen a esta hora la posibilidad de entrar a internet o seguirnos por el Facebook, pues ahí nos puede escribir. Dejamos una pregunta el día viernes. ¿Cree que la reunión entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y los maestros ayudará a levantar la huelga? El 33% creía que sí, el 67% tenía sus dudas. Pues en un rato vamos a tener un despliegue importante de nuestros corresponsales en distintas zonas para que nos cuenten en vivo y en directo qué cosa es lo que ha sucedido el día de hoy. Saben ustedes que la ministra de Educación ha dado un ultimátum, ha dicho que ya la huelga se ha levantado, tienen que acudir los profesores a sus centros de labores el día de hoy en todo el país, y quien se resista a regresar pues tendrá ya
que ser pasible de una serie de sanciones, entre otras los descuentos y los procesos administrativos más adelante para que puedan algunos de ellos ser despedidos. Pero vamos a ver qué pasa, no solo si eso se mantiene desde el gobierno y cómo responden a esto los maestros, no los que en algunas regiones han dicho que ya van a regresar, como el Cusco, creo que claramente va a cumplir con este ofrecimiento, con este acuerdo. Pero hay por lo menos 12 o 13 regiones que han dicho van a seguir con la huelga. Vamos a ver qué pasa. Más adelante voy a desarrollar un poquito más este tema. Pero quería hablar sobre otro que es muy importante y que tiene que ver con la sensación que genera el gobierno y en particular el presidente Pedro Pablo Kuczynski. A propósito de una encuesta que se ha difundido el día de ayer a través de Pulso Perú, de Ipsos Perú, que desarrolla esta medición a nivel nacional, urbano y rural, más o menos una vez por mes, para medir qué cosa pasa no solo con el presidente, sino qué pasa con el Congreso, qué pasa con los otros líderes políticos. Y ahí, ¿qué viene sucediendo? Que el presidente Kuczynski ha bajado y tiene hoy 29% de aprobación, que de hecho es el índice más bajo de popularidad que se le ha visto en este primer año de gobierno. Pero para no entrar algunas exquisiteces o disquisiciones que no nos pueden llevar a nada, vayamos directamente a lo que yo considero que son los aspectos fundamentales porque el presidente ya no es tan bien evaluado como al inicio de su gestión, donde generó algún nivel de expectativa, donde cualquier aspecto que podríamos encontrar que parecía o podría expresarse en términos negativos, pues se subestimaba o se dejaba de lado porque había un gran interés y esperanza de que algunas cosas puedan cambiar, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski no solo aparecía así en las encuestas, sino él cada que podía lo hacía notar, era el que decía tener mayor experiencia para gobernar el país, sobre todo compitiendo con varias otras personas que no habían tenido la posibilidad como él de estar en el gobierno tantas veces como ministro, primer ministro, o conocer el ámbito privado que él conoce al derecho y al revés, como todos podemos o hemos sabido a través de su trayectoria. Pero ¿por qué baja el presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué es que no está generando hoy satisfacción en la población? Primero porque yo creo que su liderazgo ha sido bastante golpeado, su liderazgo ha sido bastante disminuido, él mismo se ha ido desdibujando, despintando como presidente de la República, a propósito de una serie de eventos y acciones que se han generado en su gobierno y que no han encontrado en él una respuesta no solo firme, sino inteligente y audaz para tratar de él tener la iniciativa política y marcar un poco la pauta del tipo de gobierno que quiere hacer. Siempre se le ha visto en situaciones adversas, más bien con una lógica no de resolver, sino de dejar que los problemas se resuelvan todos, haciendo que aquellos que protagonizaban esa escena y que lo estaban empujando hacia un arrinconamiento del cual no ha podido salir en los últimos tiempos, pues ganaran espacio y ganaran, por cierto, protagonismo. En el caso específico de su relación con el Congreso y en particular con Fuerza Popular, eso se ha notado y se nota, por cierto, a la distancia. Entonces, inclusive en algunos asuntos para corregir cuestiones que en su gobierno podrían ser perjudiciales para el país y claramente perjudiciales políticamente para su gobierno, pues no solo no paró y no evitó que llegaran a una situación muy compleja como el caso de Chinchero, sino más bien alentó esa situación y terminó generándose un golpe severo al retirar a uno de sus principales puntales políticos como su vicepresidente, que en ese momento era ministro de Transportes. Pero además de no tener y de no verle con ese liderazgo y esas ganas de impulsar un gobierno, no tiene un rumbo, es decir, uno no logra, por lo menos yo no puedo hacerlo, entender con claridad qué tipo de gobierno quiere hacer, cuál es el sello que quiere dejar, cuál es la narrativa de su gobierno que quiere que nosotros registremos, cómo quiere que lo recordemos más adelante. No es un presidente que diga estos son los dos temas que yo voy a impulsar. Lo dijo al comienzo, dijo 2 o 3, uno que tenía que ver con la gran revolución social. Dijo aquí hay que hacer que los que menos tienen puedan tener la capacidad y la posibilidad de acceder a oportunidades como cualquier otro que está mejor económicamente y socialmente acomodado o ubicado.
pero también dijo que, por ejemplo, la desigualdad que se expresa en el acceso a algo tan fundamental como el agua iba a ser el centro de su gobierno, y tampoco se ha visto nada razonable en relación a eso. Y otro asunto que es un ofrecimiento que viene en los últimos tiempos, y como no, era un ofrecimiento y tenía que serlo en los últimos procesos electorales, porque se competía con el fujimorismo y en particular con Keiko Fujimori, la lucha anticorrupción. Tal vez eso hubiera marcado claramente la diferencia, pero tampoco tiene este gobierno una voluntad, una vocación o algo que nos haga creer que por ahí está caminando, que esos son los temas que al margen de las coyunturas, al margen de las turbulencias, va a apuntar a sacar adelante. Entonces no tiene liderazgo y no tiene rumbo, y eso es tremendamente peligroso, no solo para la convivencia política con otros que están esperando que no le vaya tan bien, sino que además pues sea un gobierno que le deje a quien viene o le suceda un país mejor. Y qué decir del otro asunto que lo he separado, porque ahí creo que hay que detenernos un poquito, era su manejo en materia económica. Entonces el tema es que no hay liderazgo, no hay rumbo, la gente lo ve ausente, lo ve distante, lo ve a veces frívolo y casi sin voluntad ni ganas de liderar el país, cosa que le pasó en algún momento como candidato. Lo ve a veces poco serio, lo ve a veces impertinente. La semana pasada comenté parte de la entrevista que le hizo la revista Caretas, donde frente a una situación difícil, con movilizaciones en el magisterio, en el ámbito de la salud, con distintos sectores que están disconformes con algunas otras políticas, él, digamos, hablando o definiendo la presidencia de una manera muy superficial y la verdad hasta, digamos, generando un malestar en quienes inclusive tenemos una capacidad de poder diferenciar si es que eso expresa una voluntad o simplemente un desatino, pero igual en términos políticos, en su relación con la gente, aparece pues como muy ausente, distante y poco comprometido con los asuntos fundamentales del país. Además, el tema económico, y aquí me quiero detener un ratito, era pues central, era su tarea, era lo que tenía que hacer. Él era el mejor economista. Miren, él, economista, su vicepresidente, economista, su primer ministro, economista, su ministro de Educación en ese momento, economista. Y así uno puede contar varios otros con esas características dentro del gabinete. Entonces uno dijo, no va a ser un gobierno muy seguramente progresista, seguramente no va a ser un gobierno que va a alentar algunos cambios o reformas muy importantes, pero que la economía la puede componer es probable. Y escuchar al presidente que el mensaje de la nación nos diga lo que podría decir cualquiera, que no hemos podido hacer nada porque nos vinieron el fenómeno del Niño y lo de Odebrecht y eso nos ha generado digamos problemas y por eso estamos desubicados. Eso podría imaginar cualquiera, pero no alguien que se supone tenía la fórmula y sabía, y que tenía que haber imaginado que se iba a encontrar con una situación de esa naturaleza. Además, todos creíamos que el equipo que tenía, no sé si era de lujo, pero por lo menos pintaba bien, con mucha experiencia, y que no necesitaban un periodo de aprendizaje para que pudieran manejar el Estado, porque ya estaban preparados para ello. Y miren dónde estamos ahora. Porque decidió gobernar con y para los sectores más privilegiados de este país. Entonces esa percepción, esa idea que uno tenía de que el señor presidente podía terminar haciendo del gobierno un gobierno funcional a los intereses de los privados, un gobierno más lobista, no es un asunto que se haya desvanecido o desaparecido, al contrario, se ha fortalecido con el tiempo. Entonces la imagen que tiene la gente es que este gobierno trabaja para ese sector, y el presidente no logra entender que esa es la crítica mayoritaria, y así lo dicen las encuestas. No ha hecho nada en temas de anticorrupción, simuló una, digamos, la comisión trabajó bien, pero simuló una voluntad y finalmente no le dio impulso a las conclusiones y a las recomendaciones que ésta le hizo, y por eso es que varias de las cosas que han pasado en esta materia son por no haber tomado medidas a tiempo para tratar de ponerle ese sello a su gobierno también. Pero tampoco, digo yo, hizo nada o hace nada frente a las críticas, a las recomendaciones o las sugerencias que le dan para que tenga un gobierno un poco más político, un poco mejor ubicado, que tenga capacidad de relacionarse mejor con distintos sectores y que además de eso tenga la capacidad de poder, como decía al inicio, marcar un poco la cancha y armar ya
de una vez por todas un gobierno y decirnos hacia dónde estamos avanzando. No tiene un equipo político y eso no está bien. No ha resuelto el problema económico, pero sin embargo está subordinando todos los problemas a la solución en materia económica y ha dicho que si este año nos va mejor va a cambiar absolutamente todo y que las cosas van a estar mejor para todos los que vivimos en este país. Y esa fórmula ya se ha improvisado, ya se ha sacado adelante en otros momentos y no ha servido para resolver lo que en el fondo la gente quiere que le resuelva, y es que en su vida cotidiana no solo tenga mejoras en algunos aspectos básicos como servicios, sino también que puede ejercer algunos derechos sin el temor o la mala suerte de llegar a un lugar y que no lo traten como igual, y que no exista el centro de salud dotado de lo que corresponde, y que cuando vaya al sistema educativo no le garantice algún nivel de competitividad o mejor en su calidad para que más adelante pueda seguir mejorando en su vida social o mejorando su propia familia. Y eso el presidente parece que no lo ve. Se le pide que cambie algunas cosas en su gobierno, que se le pide que cambie algunos ministros, pero sin embargo no está tomando nota de esos reclamos que ya vienen de distintos sectores, inclusive en algunos casos de su propio gobierno, de sus propios, de los miembros de su partido político. Quiero también contarles que el día de hoy va a venir a conversar con nosotros Salomón Lerner Guitis. En un ratito, él fue presidente del Consejo de Ministros cuando gobernó o entró al gobierno Ollanta-Humala. Fue el primer presidente del Consejo de Ministros de ese gobierno. Pero además va a venir más adelante a conversar con nosotros Gilbert Violeta, que es el presidente del partido de gobierno, presidente Peruanos por el Cambio, y con él vamos a hablar también de todos estos temas. Ahora son las 8:15 de la mañana, quiero cambiar un poquito de tema. Entonces, el presidente creo que tiene clara la figura ahí, o se le ha dicho lo que tendría que hacer, y más o menos es fácil de imaginar los cambios que tendría que hacer, pero con una terquedad y la verdad con el poco interés que le presta a estos asuntos, pues insiste en el error, y eso puede ser tremendamente perjudicial para su gobierno, más de lo que hoy se aprecia ya en los índices bajos de popularidad que tiene. El otro aspecto tiene que ver con la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori. Se ha conocido, y esta encuesta también lo mide, el 76% de quienes saben que hay unos documentos y que Marcelo Odebrecht habría hecho anotaciones o hizo anotaciones diciendo que le iba a dar más plata a Keiko porque ellos le apostaban a los que primero iban en los procesos electorales aquí y en otros países del mundo, pues es el responsable que ha recibido plata de Odebrecht. El 71% dice sí ha recibido plata, el 76%, perdón, que ha recibido plata de Odebrecht. He dicho que no de ninguna manera y que esto va a ser una excelente oportunidad para demostrar que no recibieron. Ojalá sea así. Y cuidado, ya el otro día comentando sobre el caso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, que muchos han saludado, han celebrado y han festejado porque les han puesto una prisión preventiva, teniendo consideraciones que, desde mi modesto punto de vista, riñen con lo que la ley claramente establece, pero el Ministerio Público, el Poder Judicial, en 2 instancias, ha validado eso y hay que respetar eso. Están presos justamente por una serie de hechos que, traídos al debate sobre otros personajes, pueden terminar llevando a correr la misma suerte a Keiko Fujimori o a otro que puede estar en similar situación. Y por más que quieran hacer aquí un juego de malabarismo y tratar de hacernos creer que eso no es así, pues Keiko Fujimori está inmersa en un caso muy parecido al de Nadine Heredia y Ollanta-Humala, muy parecido. Y por eso es que ellos deben estar nerviosos tratando de argumentar o improvisar algún discurso que busque distanciarse de la situación de estas dos personas que ya están presas, pero al mismo hecho, el mismo derecho, al mismo hecho, la misma razón, y el razonamiento tendría que pasar de la misma forma. Pero ahí creo que hay que detenerse para evaluar un poco el comportamiento del sistema de justicia en estos casos. Una persona me escribió ayer, o vi su mensaje ayer a través del correo electrónico, y me decía algo que es bien interesante. Y me decía que, por ejemplo, habría que preguntarle a alguien como Julia Príncipe qué piensa del caso de Keiko Fujimori. Si es que así como pensaba,
o como piensa del caso de Nadine Heredia Ollantumala, de que estos tienen que estar, y está bien que les hayan dado una prisión preventiva, y que ese es un caso de lavado de activos, y que se hicieron de plata, que venía para la campaña, en fin, todo este tema, piensan lo mismo que Keiko y impulsaría una cosa similar si es que le tratara, o si es que ella fuera la procuradora, por ejemplo, en ese caso. Es bien interesante, sería bien interesante saber cuál es su punto en relación a este tema. Pero, ¿qué cosa ha hecho el Ministerio Público? Y esto es lo que yo quiero puntualizar. El señor Juárez Atoche, que es el fiscal de lavado de activos que ve el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, ayer ha dado una entrevista a un programa, Carlito, que creo que es del Ministerio Público, ¿no? Este programa Sin Reservas es del Ministerio Público. Y solo están dando entrevistas a ese programa, ¿no? Ya no han venido, nosotros hemos estado solicitando a los fiscales que puedan venir aquí al programa para conversar, para discutir. Hay algunos que por iniciativa propia inclusive nos llamaron pidiéndonos que le diéramos espacio para que vinieran a explicar, pero cuando ya se tenía que concretar o concretizar esto, pues se han tirado para atrás y ya no han querido venir porque les faltaba autorización, porque en fin se iban de viaje, por cualquier motivo. Pero sería bueno que venga alguno de ellos para discutir y conversar sobre los énfasis que le ponen a las investigaciones. Pero está claro, porque el señor Juárez Atoche ha mencionado y ha dicho que no es que él haya negado que pueda existir las anotaciones en torno a Keiko Fujimori, que él no dijo eso, sino que él lo puso en condicional porque no habían recibido el documento. Pero, a ver, el Ministerio Público sabía de esto hace bastante tiempo. El fiscal Juárez Atoche, cuando interrogaron a Marcelo Odebrecht, sabía que ahí Marcelo Odebrecht había claramente dado una ruta para investigar en el caso de Keiko y Alan García. Sin embargo, ellos no la tomaron, ellos no quisieron indagar o profundizar eso en detalles, eso que Marcelo Odebrecht había claramente anunciado, y perdieron esa oportunidad que tal vez nos hubiera llegado a este momento ya hacia, o estaríamos en un lugar distinto, mucho más avanzados en este caso. Pero cuando IDL Reporteros y Gustavo Gorriti difundió algo que era, digamos, coherente con lo que Marcelo Odebrecht les había dicho a ellos en Curitiba, que se encontró en la agenda del celular de Marcelo Odebrecht anotaciones que a Keiko le tendría que dar 500 más, eso era coherente con lo que él les había dicho en Curitiba, porque él dijo que de seguro le dieron a los que iban primero y Keiko Fujimori era en ese momento casi la que iba a ganar, acuérdense, todavía Ollantumala estaba en cuarto o quinto lugar. Entonces esos dos elementos eran suficientes desde mi punto de vista para avanzar más en la investigación. Pero salió Juárez Atoche ahora a decir que no es que negaron, pero no lo tenían. Y el fiscal Peña Cabrera, que es el responsable de la cooperación internacional del Ministerio Público, pues siempre hablaba en condicional. Se habría confirmado que la anotación es cierta. Si esto se confirmaría, tendríamos que esperar que llegue al Perú y eso todavía no ha pasado. Estamos todavía a la espera de una gestión que hicimos. Entonces, mucho condicional, lo que daba cuenta era de dos cosas: o que dependemos mucho de Brasil y que no tenemos la capacidad nosotros de adelantar nuestras propias investigaciones sin que Brasil nos esté gotando algunos asuntos, o finalmente ahí había un trato diferenciado dependiendo de quién era el protagonista de la historia, ya que era Keiko Fujimori. Pero hay que tener mucho cuidado porque el Ministerio Público es central. Si el Ministerio Público no investiga, si el Ministerio Público no acusa, no se puede determinar responsabilidades de nadie. O sea, no puede haber juicios si el Ministerio Público no hace lo que tiene que hacer para que se llegue a este estadio. Entonces, por eso es muy importante y hay que tratar de identificar o hacerle un seguimiento a lo que el Ministerio Público está haciendo a este respecto. Y el último tema, son las 8:22 de la mañana, tiene que ver con una entrevista que he visto hoy día le hacen a Úrsula Letona en el diario El Comercio. Y la voy a comentar, Carlitos, si me permites, brevemente nomás, porque seguramente en el transcurso de las conversaciones que tengo hoy día lo voy a desarrollar. Le pregunta sobre varios temas. Jaime Altao le hace una entrevista en El Comercio y hay una en particular, le preguntan, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, ¿no? Hay una denuncia contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional por haber cambiado el voto del magistrado Vergara Gotelli, que concedía un habeas corpus a los marinos en el caso del Frontón, un asunto sumamente grave. ¿Se va a aprobar esa denuncia constitucional?, le preguntan a Úrsula Letona. Y Úrsula Letona, ¿qué dice? La subcomisión está evaluando efectivamente el sentido del voto.
si ha habido una infracción constitucional por parte de los miembros del tribunal. Bueno, ahí está bien. Es un tema que atenta no solamente contra la seguridad jurídica, ya adelanta opinión, sino que involucra personas respecto a las cuales nosotros tenemos como peruanos una deuda, como Luis Gianpietri, una persona que ha dado su vida por el país y que viene siendo sometido hace años a una investigación atroz. O sea, una persona en el Congreso tiene que, en base a quienes dice que admira, evaluar los casos que le llegan, y que aquí adelante hay opinión, y dice por supuesto que aquí ha habido una infracción constitucional. ¿Esos magistrados deberían ser acusados? Le pregunta Altaos. De Altaos, personalmente creo que han cometido un error jurídico, y ellos también deberían buscar la forma de corregir, y hay que ver si eso fue un error o ha habido dolo en la intención. O sea, claramente lo que me parece que el fujimorismo, porque Úrsula Letona es Keiko, es sacar a los magistrados del Tribunal Constitucional, y eso significaría lo mismo que significó sacar al Tribunal Constitucional el año 97, es decir, dejarnos sin el garante del ámbito constitucional de nuestro país, que es tan fundamental cuando se discuten algunas cosas que parecen exceder en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial o en otros, pues lo que la propia Constitución establece. Hay que estar mirando con mucha atención esos temas. Son las 8:24 de la mañana, yo tengo que ir a una pausa, y cuando regrese vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones para ver qué pasa con el tema de la huelga. Luego vamos a entrevistar a Salomón Lerner Guitis y vamos a entrar a Gilbert Violeta después, y más adelante, hacia el final del programa, vamos a hablar sobre el caso del periodista asesinado Hugo Bustíos, el año 88. ¿Qué está pasando con ese juicio? Para que usted pueda tener conocimiento real y hacerle seguimiento a un hecho tan dramático y atroz como ese. Son las 8:25 de la mañana, soy Lacher Tuesti, y como todas las mañanas tendré el honor de estar con ustedes esta mañana, así que ya regresamos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A esta hora, Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Son las 8:26 de la mañana. Milagros Vera dice, Julián Príncipe aceptó los cargos en el gobierno de Humala y Kuczynski para investigar al gobierno en función, que no le competía, pero que servía para generar problemas al Ejecutivo. Denis dice, cambio de fiscales encubridores. Nelly dice, será también interesante saber si Juárez Atoche pedirá prisión preventiva para Keiko. Primero se va a discutir si es que él va a ser el fiscal que se va a hacer cargo de esto, o lo va a hacer la fiscal que ya tiene un caso abierto sobre Fuerza Popular. Buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Son varias las personas que a esta hora nos están ya preguntando y comentando sobre lo que acabo de mencionar. Son las 8:27 de la mañana. Vamos a irnos rápidamente al Cusco. Ahí está Lucho Mamani con la información. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Glatzer. Desde el día de hoy, lunes 14 de agosto, niños, niñas y jóvenes estudiantes de instituciones educativas vuelven masivamente en todas las provincias de la región Cusco. Vuelven a sus instituciones educativas. Además, el director de la Dirección Regional de Educación del Cusco, Elías Melendres, informó que la recuperación de las horas perdidas serán recuperadas, por lo que la Dirección Regional de Educación del Cusco propuso que las labores escolares se prolongaría hasta el 23 de enero del 2018. Sin embargo, directores de instituciones educativas tendrán que consensuar con padres de familia y profesores la forma como se recuperarían las horas perdidas. Para el día de hoy se ha anunciado el arribo al Cusco de la ministra de Educación, Marilu Martens, para verificar el reinicio de las labores escolares en la región Cusco. Para No Hay Derecho, informó Lucho Mamani. Muchísimas gracias, Lucho, por esa información desde la región Cusco. Son las 8:28 de la mañana. Vamos a irnos a otra zona del país. Nos vamos a ir ¿a dónde, Carlitos? ¿A dónde? A Madre de Dios, ahí en Puerto Maldonado. Juan Rojas Bermúdez está ya con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Glatzer, buen día. Esos deseos de buenos días no se notan en Puerto Maldonado, a raíz de la huelga indefinida de subregiones.
que origina la ausencia de miles de estudiantes por las decisiones de maestros y maestras que esperan los acuerdos que se originan en Lima a través del secretario general Pedro Castillo Torres, del Comité de Lucha de las Regiones. La huelga continúa en Madre de Dios. Con éxito participaron en San Martín, Tarapoto, expositores que recibieron con alegría reconocimiento a los productos castaña, copoazú, cacao, como de buena calidad en Expo Amazónica 2017. En Yapari, frontera Perú-Brasil, Policía Nacional del Perú incrementa control con trabajo mancomunado de gendarmes de Brasil, oficiales de Bolivia, para ingreso y salida de ciudadanos de estas 3 regiones bifronterizas. No hay derecho. Y del radio Juan Rojas Bermúdez, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información que viene desde Puerto Maldonado de Madre de Dios. Vamos a irnos ahora a otra zona del país. Nos vamos a Trujillo. Ahí se encuentra nuestro colega y gran amigo Yuri Castro con la información. Yuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, buenos días. Para informarte que hoy a partir de las 10 de la mañana se realizará una marcha de protesta contra el gobierno central y regional en rechazo a la lentitud de los trabajos de reconstrucción tras los embates del fenómeno del Niño. La protesta, en la cual estarán participando miembros de la sociedad civil y damnificados, será encabezada por el alcalde distrital de Huanchaco, José Ruiz Vega, quien señaló que a pesar del tiempo transcurrido, hasta ahora, por ejemplo, no se cumple con encauzar la quebrada de León, que arrasó varias viviendas en el centro poblado del Milagro, Nuevo Horizonte, Sol Naciente y Virgen del Socorro. Ruiz indicó que han pasado 3 meses y hasta el momento el gobierno central no ejecutó obras de reconstrucción y no se han priorizado los proyectos de agua y alcantarillado, así como de pistas y veredas. El alcalde señaló además que el Ministerio de Vivienda no aceleró la instalación de casas prefabricadas, porque hay familias damnificadas que aún viven en carpas. Detalló que de las 150 viviendas prefabricadas que se enviaron, solo 40 han sido instaladas y el resto están almacenadas. Desde Trujillo para IDL Radio informó Yuri Castro. Muchísimas gracias, Yuri, por esa información desde la región Trujillo, La Libertad, específicamente desde Trujillo. Son las 8:30 de la mañana. Vamos a terminar nuestro recorrido esta mañana en otra zona del país. Nos vamos a Tocache, en San Martín. Abel González con la información. Abel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días para IDL Radio desde la ciudad de Tocache. Con expectativa, la población esperó la decisión de la sala penal con respecto al alcalde provincial de Tocache. 3 días estuvo muy atento la población respecto a este caso que ha tenido con gran expectativa. Ayer, en horas de la madrugada, la sala penal ha sentenciado a la primera autoridad con 18 meses de prisión preventiva, asimismo a los demás integrantes de los capturados de la operación Ecocáncer 2017 realizado en esta localidad. En ese sentido, la población ha estado atento. Hoy muchos están sumamente descontentos con esta decisión, sin embargo se conoce que los abogados apelarán a esta decisión. Desde Tocache para IDL Radio, Abel González, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la información de Abel González que viene desde Tocache en la región San Martín. Son las 8:32 de la mañana. Me envían otro dato en relación a lo que mencioné de Úrsula Letona, que claramente ha expresado el punto de vista fujimorista de querer, creo yo, bajarse a los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que hicieron, desde mi punto de vista, lo correcto en el Tribunal Constitucional en el caso El Frontón, pero se los quieren sacar de sus funciones, se le quiere sacar de sus funciones, y Mauricio Mulder ha dicho hoy día en otro diario, fallo del TC es una aberración jurídica, y apunta a también la salida de estos magistrados de esta tan importante institución que tenemos en nuestro país, que garantiza la constitucionalidad de los actos, sobre todo de quienes tienen el poder y que están sobre todo en los otros poderes del Estado. Son las 8:33 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. De eso en un instante estamos aquí en No Hay Derecho, y cuando regrese voy a conversar con Salomón Lerner Guitis sobre distintos temas que hoy día la coyuntura nos está presentando. Ya volvemos. Hasta aquí Noticias de la Red, descentralizando la información y el debate. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana.
Caramba, ¿por qué tan contenta, señora Sandra? Hoy sí me hacen justicia. Van a sancionar al vocal de esta sala. Bien hecho. Ya se comprobó que sí hubo acoso sexual contra mi hija Patti. Por abusivo y mañoso, merece que lo destituyan. Y todavía trabaja como funcionario de hacer justicia en el país. ¿Qué tal, raza? A buena hora me animé a denunciarlo. Si los ciudadanos denunciamos los malos actos, todos los funcionarios corruptos estarán con sus días contados. Porque no hay derecho. Son las 8:34 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Salomón Lerner Guitis está ya ingresando a la radio. Vamos a conversar con él en un ratito. Pero quería hacer la pregunta del día. ¿Crees que Pedro Pablo Kuczynski debería hacer cambios en el gabinete para mejorar su popularidad? ¿Crees que Pedro Pablo Kuczynski debería hacer cambios en el gabinete para mejorar su popularidad? Esa es la pregunta que le pedimos pueda contestar el día de hoy para poder recoger su punto de vista y en base a eso va a hacer un análisis el día de mañana. Ya está con nosotros Salomón Lerner. Sí, que pase aquí a nuestros estudios para poder conversar con él. Pero mientras él va entrando, quiero comentarles lo siguiente, que el 14 de agosto del año 1985, o sea, hace 32 años, se cometió un hecho brutal, una matanza, la matanza en Ajomarca. 69 comuneros, entre ellos niños y ancianos, fueron asesinados. Han pasado 5 años y medio de un juicio oral en la Sala Penal Nacional y ya se dictó sentencia en este caso y se señaló que este crimen fue el resultado de una orden superior que provino del comandante general de la Segunda División de Infantería, Wilfredo Mori Orozco. El 1 de septiembre del año pasado, la Sala Penal Nacional condenó a 10 militares como autores inmediatos y directos del crimen, pero solo Telmo Hurtado, Juan Rivera y el soldado Marcañaupa están presos. Los otros 7 están prófugos porque sabían que les iban a sentenciar y sencillamente no fueron a escuchar su sentencia. Entre ellos el general Wilfredo Mori, jefe del Estado Mayor, Nelson González Feria, que era G3, y Carlos Darío Pastor Delgado. El caso está en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la espera de que se dé la audiencia de apelación que se ha presentado. Así que vamos a estar atentos. Por cierto, este caso tan importante hoy día es un día más. A mí en lo personal me tocó investigar este caso, lo conozco al detalle y hay que estar atentos a ver qué pasa en la Corte Suprema. Son las 8:36 de la mañana. Voy a una pausa muy breve porque Salomón Lerner Guitis ya está en nuestros estudios. No lo quiero perjudicar, señor alcalde, pero la verdad, estas fotos de usted en la cantina, borracho y junto a estas señoritas de la calle, no le hacen nada bien a su imagen de hombre correcto que es usted. ¿Qué me quiere decir, señor periodista? Un entendedor, pocas palabras. ¿Qué tal si su municipio me auspicia mi programa que tengo en la radio y nos olvidamos de este asunto? Aprovechar el puesto de trabajo o la profesión para imponer un chantaje en nuestro beneficio es una de las caras de la corrupción. Denuncia a los que cometen este delito. Porque no hay derecho. y 8:37 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios Salomón Lerner Guitis. Como ustedes saben, él fue presidente del Consejo de Ministros en el primer gabinete que conformó Ollanta Humala. Él ha tenido la gentileza de venir a conversar con nosotros y hay materia suficiente para hablar un largo rato. Señor Salomón Lerner, gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación también. Pero antes de eso, quería saludarlo y felicitarlo, porque se ha demorado un poquito en llegar, porque seguramente ha estado celebrando. Alianza Lima ayer ha campeonado y como todos ustedes saben, Salomón Lerner no solo es un hincha, sino es una persona muy representativa y fue dirigente en algún momento, pero digamos es un referente importante en este club. ¿Está usted contento? Muy contento, muy contento. ¿Ah? Un triunfo y un campeonato es un campeonato. Para sí. Alianza, muy importante. Sí, ¿cuántos años han pasado? 10 años, ¿no? Sí, 10 años 10 aproximadamente años. Que Alianza no ganaba un campeonato nacional, por lo menos un inicio, ¿no? Claro. Entre la apertura, ¿no?
¿no? Ya, bueno, está contento entonces. Va a tratar de compensar con esa alegría la desazón que hay en otros ámbitos políticos, seguro, que no nos va tan bien. Así es, algunas frustraciones, algunos temas que realmente nos están preocupando bastante, ¿no? Bueno, entonces vayamos de frente a hablar también de esos temas, ¿no? Ayer se publicó una encuesta del Diario del Comercio, el presidente tiene 29% de aprobación. Digamos, eso es el índice más bajo de su gestión hasta ahora, pero inclusive yo diría, en términos personales, que se le ve más débil que 29% inclusive, es decir, hasta eso podría parecer que es un poco por encima de lo que uno observa, pero ¿cómo ve usted al presidente? ¿Cómo ve usted al gobierno? No solo por las cifras, sino en términos concretos en su desempeño. Bueno, creo que este primer año y el balance de este primer año no ha sido lo satisfactorio, lo que la mayoría de los peruanos esperábamos. Creíamos que con Pedro Pablo Kuczynski en el liderazgo del gobierno iba a haber pues una interesante reactivación, sobre todo en la parte económica, pero también política y social. Claro, han habido algunas cosas que han atenuado esas posibilidades de poder reactivar la economía, pero sin embargo creo que el liderazgo en los asuntos políticos y sociales deja mucho que desear, ¿no? Ahora, pero esa falta de liderazgo es consecuencia de haber llegado y no querer ejercerlo, o es, digamos, una particularidad con la que Pedro Pablo Kuczynski ya venía en términos, digamos, personales, para un encargo que no solo tiene que ver con ser un buen técnico o haber sido un buen empresario o un buen gestor de intereses, sino que incorpora elementos pues de manejo político y social y la administración de un país que tiene también otras aristas, ¿no? Sí, pero indudablemente pensábamos que la amplitud de esa coalición que lo llevó a Pedro Pablo, porque Pedro Pablo no ganó con el 21-22% de la primera vuelta, sino ganó con el 51% de la segunda vuelta, en donde una serie de otras fuerzas políticas pudieron ayudar a que el triunfo de Pedro Pablo se diera frente a Keiko Fujimori. Y justamente este gobierno cerró completamente las compuertas de la posibilidad de ser un gobierno más amplio y que políticamente pudiera tener la capacidad de manejar mejor todas las situaciones que hoy día se vienen confrontando en el país, ¿no? Me refiero básicamente a los conflictos sociales, me refiero también a una serie de reformas que no están acompañando a este gobierno, la reforma electoral, la reforma laboral, en fin, que están incidiendo en que se vea a un gobierno muy débil. Sí, pero sí, voy a desdoblar un poco a Kuczynski para poder interpretarlo ya como presidente, ¿no? En eso que todos sabíamos se parecía a Keiko, en el ámbito económico, en otros aspectos, y en lo que lo diferenciaba de Keiko, donde había ofrecimientos muy puntuales y concretos también. Pero eso lo voy a hacer un ratito. Antes quiero preguntarle, ¿qué le pasa a la gente que en un proceso electoral ofrece algunas cosas y con énfasis, a veces con firmeza y con dureza, lucha contra la corrupción, mejor en la economía, mejor distribución, un país más igualitario, no a la corrupción, y cuando llegan como que se achican? Diría yo que sufren un cambio casi automático al llegar al gobierno, porque hacen lo más difícil, como le pasó a Ollantumala. Es decir, Ollantumala hizo la parte más dura y difícil, que era ganar la elección, porque tenía todos los vientos en contra. Kuczynski también casi no gana la elección, digamos que en ese momento se decía era más probable, era que ganara Keiko. Pero gana esa elección, llega y no se le siente presidente. ¿Por qué? ¿Qué tiene la presidencia que hace que, no voy a decir la palabra que tengo en la cabeza por la hora, pero digamos que se achiquen, que ya no sientan que es ahí donde empieza el gran reto de sus vidas personales también y de resolver los problemas de la gente? Yo creo que hay dos factores muy importantes. Uno es el sistema institucional peruano, que está muy debilitado, son instituciones muy débiles, con una burocratización de los trámites dentro de esa institución del Estado y de las instituciones estatales. Ese es un tema fundamental. Pero el segundo es cómo eligen a algunos de los líderes que van a acompañar a esa propuesta. Y creo que ahí hay un error de Humala, que lo ha pagado muy caro, y también un error del presidente Kuczynski en su actual primer gobierno, de escoger gente muy técnica que está separada totalmente de la política y que tiene una concepción de que como
algo caminó con los buenos tiempos económicos que había, sobre todo en el frente externo, la política está divorciada totalmente de la economía. Yo creo que ahí comienzan los problemas más serios de esa falta de liderazgo. Ahora, pero esa falta de liderazgo que lo lleva a conformar un gabinete de esa naturaleza es consecuencia de que ese es su entorno, es decir, él no ha visto hacia otro lado, él ha visto entre los que son afines, no podría poner el ministros que no conoce en su razonamiento, ¿no? Por ejemplo, el señor Zavala, él lo pensó, claro, en términos técnicos, en términos económicos y probablemente en que iba a mejorar la relación con el fujimorismo, porque se decía que Zavala tenía esa posibilidad de ser una bisagra. Pero no le ha funcionado, por lo que veo eso, o usted cree que sí. Y si no le ha funcionado, ¿por qué no aprovechó el 28 de julio último para dar un giro de timón y cambiar la lógica de su gobierno? Sí, yo creo que él, sobre todo el Premier, él busca justamente que no haya los conflictos con el fujimorismo, ¿no? Yo creo que él en la parte económica comparte básicamente la misma posición del sector fujimorista en cuanto a su posición económica, y creo que en ese aspecto él no quiere conflictuar más las relaciones con el fujimorismo, ¿no? Él creo que quiere, al contrario, llegar a cierto tipo de unidad para poder cogobernar, ¿no? O sea, ¿usted cree que Zavala es más de la idea de casi un cogobierno? Es decir, que se ha perdido un año de tiempo peleando con el fujimorismo cuando hubiera sido más práctico y más útil aliarnos y tener un gobierno más bien desde ese sector muy fuerte. Claro, y ahí quizá la diferencia está en que el fujimorismo le pide una entrega total, ¿no? Y creo que Zavala tiene cierto reflejo para no entregarse totalmente, ¿no? Ahora, ¿pero qué le falta, digamos, en esa entrega de lo que hasta ahora se ha podido ver? ¿Qué significaría para el fujimorismo un nivel de satisfacción óptimo para ellos que diga, ya este gobierno lo tenemos ahí donde queremos tenerlo? ¿Qué le falta? Bueno, yo diría algunas piezas, algunas herramientas en el Ejecutivo, que indudablemente son, en algunos casos, algunas piedras en el camino para los fujimoristas. Vamos a llamar el caso del Ministerio de Justicia, por ejemplo. Por el tema del indulto. Por el tema del indulto, algunos temas de manejo sectoriales que seguramente no corresponden exactamente a las inquietudes que tiene el fujimorismo. Creo que esas son las pequeñas diferencias que no hacen la entrega total, ¿no? Ahora, pero el haber centrado toda la gobernabilidad, entre comillas, en una mejor relación con el Congreso, entendida esta como la mayoría fujimorista, no ha hecho que ellos dejen de ver lo que ahora es su principal problema. Es decir, los maestros están todavía en huelga, los médicos no terminan de resolver el problema, y hay varios otros sectores que, mirando a un presidente que es débil, empiezan también a medirlo para ver si es que ellos van a avanzar en la dirección que acabo de mencionar. ¿Qué opina sobre eso? Es decir, haberse concentrado en el fujimorismo sin resultados y haber dejado de ver esto. Bueno, esa es justamente la grave crisis que hoy día estamos sintiendo, ¿no? La falta de liderazgo en los problemas del país, en resolver los problemas del país, problemas que no pasan justamente por una alianza con el fujimorismo. El fujimorismo no está presente en la mayor parte de los conflictos sociales, justamente la mayor, actividad sociopolítica en el país no se da con el fujimorismo y no se da con los partidos políticos tradicionales. Y ese es, creo que, uno de los grandes problemas que no quiere visualizar Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, pero ese no es un dato accesorio, porque si lo fuera, uno no debería alarmarse si el presidente no lo ve, pero pueden ser centrales para la gobernabilidad de aquí en adelante, porque si con los maestros y los médicos al mismo tiempo protestando no ha tenido que improvisar una participación él directa, imagínese usted que otros sectores empiecen también a protestar. Y ahí le pongo un escenario. El presidente ha insistido que la recuperación del tema económico es en base a que se impulsa algunos grandes proyectos, sobre todo extractivos. Esos no vienen así nomás. Va a haber seguramente en algún lugar alguna resistencia al respecto. ¿Cree usted que eso, como fue en el caso del gobierno que usted participó, puede terminar siendo su Waterloo, como usted dice? El caso Conga, por ejemplo, fue en el caso de ustedes. ¿Podría por ahí haber una cosa que ellos no están observando, pero podría ser problemática? Bueno, sí, yo pienso que eso es sumamente importante lo que me dices, Glasser, porque creo que no hay una verdadera visión y conocimiento de lo que está ocurriendo en el país. Yo te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Por ejemplo,
En la huelga de los docentes, no solamente ha sido la protesta o la marcha, ha sido los bloqueos. Sí. Por ejemplo, hoy día está bloqueada los ingresos a la Bambas, que es un factor importante del crecimiento económico del país, sí, en la minería, ¿no? Y seguramente habrá otros conflictos que no lo estamos visualizando, no lo conocemos, pero que los medios no le han dado ninguna importancia. Sí. Y creo que eso es lo importante. Creo que en este caso hay y que lo hemos visto en el gobierno, una actitud diferente del ministro del Interior frente a la actitud del Ministerio de Educación o de la presidencia del Consejo de Ministros de la PCM con respecto a la huelga de los maestros, por ejemplo. Ya, bueno, ¿no? O sea, ¿usted cree que no se está atendiendo eso y se está creyendo que eso no va a escalar cuando sí es posible que pase o probable que pase, como ha pasado ya en otros momentos? Sí, es un hecho de que está pasando ya, ¿no? Ya está pasando y el gobierno no visualiza. Y quiero darte aquí otra idea que tenemos, sí, nosotros de ver esta problemática sociopolítica. Se le pregunta al APRA, a Acción Popular, inclusive a algunos grupos de la izquierda, sí, se les pregunta sobre su posición y no tienen ninguna posición porque no manejan ninguno de estos tipos de reacciones sociales que hay en este momento en la Federación Médica, con los obstetras, con los maestros, ¿no? Y que hubo también inclusive con la Federación Minera en un momento dado. No, que sin duda, se arregló, o sea, digamos, ¿no? No solo no están ahí, no quieren estar, no se hacen cargo, sino más bien todos empujan a que finalmente eso se termine convirtiendo en un problema de orden público cuando es un problema centralmente política. Pero tengo anotado el tema de la izquierda y cómo llegar a esa zona y desde la política, digo, más adelante. Pero le quería preguntar sobre lo que antes estábamos conversando. ¿Usted cree que este gobierno sobreviviría a un congazo? O sea, digamos, en términos figurativos, digo, ¿podría manejarlo? No, yo lo veo muy complicado. Inclusive veo también un fraccionamiento dentro del mismo gobierno, ¿no? Actitudes diferentes de ciertos sectores, cómo tratar los problemas políticos sociales, ¿no? Y creo que ese puede ser un Waterloo de este gobierno, ¿no? Ahora, y no lo está viendo, porque además, para supuestamente darle institucionalidad a la resolución de los conflictos sociales, creó un viceministerio. Pero el perfil de quien ha puesto ahí es una persona que viene legítimamente del sector minero, ha trabajado ahí durante bastante tiempo, y lo primero que hizo es decir que las cifras que se dan sobre los conflictos eran malas y que en el Perú solo hay 5 conflictos, dentro de los cuales no incorpora a aquellos que están vinculados a los proyectos que el gobierno va a querer impulsar de aquí en adelante. ¿Pero qué es eso? ¿Es una miopía? O sea, no entiendo por qué el gobierno no ve lo que varios otros ya están viendo hace tiempo. Es que creo, Glaser, que aquí hay un problema fundamental. Creo que el minero no ve exactamente el problema como lo ven los agricultores. El minero no ve el problema como lo ven los burócratas del Estado. El minero no ve la problemática que está alrededor de docentes o de los problemas médicos. Ellos ven su problema en la minería. Entonces poner a una persona que es una persona muy capaz dentro del sector minero para resolver probablemente conflictos mineros, no es lo más adecuado para manejar la coordinación de la solución de los conflictos del país, que es otra cosa diferente, ¿no? Ahora, entonces, insisto en el esquema que el gobierno inicialmente se planteó para darle gobernabilidad al país, mejorar su relación con el fujimorismo. ¿Cree usted que todos estos problemas que estamos hablando, que ya escapan a una mejor relación inclusive con el fujimorismo, usted ha dicho, pueden terminar generándole mayores problemas? Pero en ese ida y venida con el fujimorismo salen algunas otras cosas que en el gobierno Humala salieron en varios momentos, entre otras el propio indulto a Alberto Fujimori. De pronto el presidente está guardando esa carta, se dice, hasta fin de año, cuando le estallen varias cosas al mismo tiempo, la suelte y eso le permita con el fujimorismo armar una fuerza más consistente y afrontar eso que la calle le puede estar mostrando. ¿Cree que eso es posible? Puede ser que él tenga esa carta que pueda jugar, pero indudablemente no pasa por ahí el indulto a la solución de los otros problemas, ¿no? El indulto pasa a una relación entre el fujimorismo con el gobierno, pero no pasa para solucionar los problemas de la reconstrucción, los problemas del destrabamiento del país, los problemas de los maestros, el problema del poder adquisitivo de la gente. Hoy día hay mucho menor poder adquisitivo y eso se ve en el consumo, ¿no? Pasan por ahí, esos son los problemas que hay que resolver, ¿no? ¿Y usted cree que puede pasar, como en otros contextos ha pasado ya en el Perú, que el peruano y la peruana aguantan todo hasta que el bolsillo empieza a ser tocado?
y sobre todo cuando entra un presidente que se suponía que podría no hacer todo lo otro, pero que la economía le iba a recuperar muy rápidamente, porque Kuczynski era eso, ¿no es cierto? ¿Usted cree que ese es el punto más débil y flaco del gobierno, en que en materia económica no haya podido tener una solución inmediata a los problemas que la gente está demandando? Totalmente, totalmente. Creo en eso. Justamente hemos estado analizando con otro grupo de analistas que no están dentro de lo tradicional, que este es uno de los puntos débiles del gobierno, no uno de los, el punto débil del gobierno, porque si la gente no tiene ese poder adquisitivo, sigue perdiendo ese poder adquisitivo, sobre todo en los sectores, y ustedes pueden verlo en las encuestas, que aún no se nota demasiado profundo, pero en el DIE la situación es bastante difícil y bastante complicada, ¿no? Y ahora el presidente, para inyectarle algo de entusiasmo a este año que se inicia, ha dicho que el precio de algunos metales está subiendo en el mercado internacional, ha dicho que lo del Lavallato y el caso de el Niño Costero ya no van a ser tanto un problema, sino inclusive el Niño Costero, la reconstrucción puede ser un motor para la economía en el ámbito interno. ¿Cree que esa expectativa que él tiene en esos dos ámbitos van a ser suficientes, no solo para que la gente cambie de percepción sobre su gobierno en materia económica, sino para que resuelva los problemas de la gente? Yo creo que no son suficientes, yo creo que son necesarios. Sí, yo creo que la reconstrucción es necesaria, los 3 o 4 proyectos grandes que el país está esperando, que ya tienen ciertos avances, hay que continuarlos, a pesar de toda la problemática que se presenta, y lo que pasa es de que el gobierno no tiene programas y no tiene planificación hacia adelante de una manera de llevar la economía a que el consumidor tenga mayor poder adquisitivo. Ese es el gran problema. Hay menos carga en este momento de presión tributaria, sigue bajando la presión tributaria, no hay en este momento una reconversión indudablemente interna de la diversificación productiva que se había iniciado, que es muy importante poder hacerlo, y la política sobre MIPES ha fracasado. En lugar de que se estén formalizando, en este momento hay más desformalización que formalización en la pequeña y mediana, la pequeña y microempresa, ¿no? Ahora, pero ¿por qué al gobierno y al propio presidente les cuesta tanto dar giro de timón? Porque yo decía hace un rato que el 28 de julio era un momento oportuno, y digamos, si él no quería antes aparecer como débil sacando ministros, ahí digamos es habitual que eso suceda, pero no lo ha hecho, al punto que él ha argumentado que el señor Zavala es mejor que sea premier y ministro de Economía, que digamos dejarlo solo en economía y buscar un premier más político, bajo el argumento de que esos dos sectores son importantes, digo, economía y la PCM, para que él pueda manejar la política y la economía al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, desoye? ¿Por qué no se da cuenta? ¿Por qué no da giro de timón? Estamos al primer año, yo puedo entender que al cuarto nadie quiera subirse a su gobierno, pero el primero podría recomponer la lógica de su gobierno. Creo que le tiene una gran confianza a Fernando Zavala, ¿no? Claro, pero el país no es pues su MIPE, no es su empresa. Bueno, el país pero es, lamentablemente esos son los errores que a veces cometen los líderes en no darse cuenta que esta persona no es la adecuada para el momento que se está viviendo en este momento política y económicamente. Ahora, ¿eso le pasó, cree usted, a Ollanta también, para hacer un símil? Digamos, de repente no en términos de la problemática del país, que trató de responder de una u otra manera, sino en términos de su aislamiento y de cerrarse con un grupo muy pequeño y creer que con eso puede gobernar hasta el final. Sí, creo que también eso fue uno de los grandes errores de él, y sobre todo confiar en una serie de técnicos que lo que les interesaba es simplemente su orgullo personal, su triunfo o derrota como técnicos profesionales, pero no como unos hombres que se dedicaban justamente a manejar, a liderar la política en el país. Y yo creo que ese fue el gran error del presidente Ollanta Humala. O sea, diría usted que Pedro Pablo Kuczynski, al insistir con la misma lógica, porque son los mismos técnicos, porque son la misma gente, son los mismos orgullos, son los mismos egos, sino que el presidente ahora es parte de ellos. En el caso de Ollanta Humala no era parte de ellos, ¿no es cierto? Lo hicieron parte de ellos solo mientras era presidente, y mire dónde lo han puesto después de que ha terminado. ¿Cree que Kuczynski puede terminar como Ollanta Humala en términos de la administración del gobierno con la actitud que tiene hasta ahora? Sí, yo creo que sigue el mismo camino, y inclusive equivocándose aún más, porque dispone de personas en sectores en donde no conocen, ¿no? Y que tienen que tener un aprendizaje largo cuando hay que tomar decisiones muy importantes de inmediato en muchos de los sectores, sí, ¿no?
Señor Molina, decía usted hace un rato, hoy deslizaba una crítica a la izquierda también, ¿no? Si alguien debería estar más cerca de lo que está pasando en la calle hoy, no digo necesariamente para liderar las protestas, sino para canalizarlas hacia la política más partidaria, es la izquierda. Pero el Frente Amplio, que era esa expectativa que se generó en el último proceso electoral, está más bien sometida a la menudencia, sometida a asuntos que la verdad en algunos momentos hasta terminan siendo vergonzosos. La pregunta es, ¿esa es la única izquierda que hay? ¿Qué cosa está pasando en ese sector? ¿Cómo lo van a hacer? Porque si siguen así como están, no solo van a perder la oportunidad hoy de representar, sino más adelante de ser siquiera una opción. Sí, creo que es penoso lo que se ha estado viendo, lo que ocurrió con Frente Amplio y hoy día con Nuevo Perú, en donde no ha habido pues un liderazgo frente a todas estas actividades, ¿no? Creo que hoy día, como se dice vulgarmente, la calle les ganó a la izquierda, ¿no?, su posicionamiento de liderazgo frente a estas protestas. Creo que en ese sentido la izquierda sí planteó desde hace muchísimos años la reivindicación del maestro en cuanto a su categorización, en cuanto a sus sueldos, en cuanto a la evaluación de los maestros, y fue parte de la izquierda que se hizo todo una serie de cambios dentro de ese sector. Creo lo que ha ido ocurriendo es que quizá la dirigencia del sector de maestros o de docentes en el país se fue burocratizando y no llegó a interpretar hoy día que las necesidades, sobre todo económicas, de este sector son tan necesarias de poder hoy día solucionarlas. Y creo que las soluciones vienen muy despacio. Un país que tiene un acuerdo nacional que declara que 6% del Producto Bruto Interno debe ser dedicado para la educación y que está solamente en 3.8, seguramente es 3.5 o 3.2 porque está reduciéndose el PBI, ¿no? Indudablemente no está solucionando un problema de categorización, de reevaluación y de sueldos justos para un maestro que pueda rendir y preparar bien a los posibles. Además que la educación es el camino, ¿no? El camino, ¿no? O sea, digamos, si no te centras en eso, no sirve para exactamente. Nada. Todos dicen la educación, pero lamentablemente no se ha hecho los esfuerzos justamente económicos para darle a la educación el lugar que se merecen los maestros y la capacitación que ellos también se merecen ante las nuevas circunstancias. Tengo que terminar, señor Sabonet, lamentablemente, pero quiero preguntarle, ¿por qué Venezuela sigue dividiendo a la izquierda en el Perú? ¿Por qué a algunos les cuesta condenar lo que está pasando en Venezuela, pese a que, digamos, hay una evidencia que es, digamos, incontrastable en términos de rompimiento del sistema democrático? ¿Por qué? ¿Y cree usted, por ejemplo, yo no le he escuchado y no he visto a la propia Verónica Mendoza pronunciarse sobre el tema de Venezuela? ¿Cree que debería hacerlo? ¿Sabes, Glasser? Ahí uno se puede preguntar, ¿y después de Maduro qué? Y entonces creo que la izquierda dice, es mejor un hombre que está en este momento indudablemente cometiendo una serie de errores y cometiendo una serie de arbitrariedades dentro de su sistema, que saber qué es las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que van a invadir Venezuela y van a poner orden, exactamente, ¿no? Es una oposición que fraccionada busca solamente la represión en las calles. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? Y creo que eso ha atado un poco a la izquierda a no ser clara y objetiva. Pero usted sí lo ha condenado. Sí, o sea, exactamente. Nosotros sí creemos que debe haber cambios, que debe haber una serie de negociaciones y que debe llegarse a unos acuerdos internos, ¿no? Respetando la soberanía de los venezolanos. Sin duda, lo de Trump es una barbaridad. Marco Arana se ha pronunciado diciendo que no se metan, que esto es una cuestión internacional que Trump está liderando y que nosotros estamos siendo de tonto útiles a eso. Pero diría usted que Verónica Mendoza debería pronunciarse, por ejemplo, que este es el momento. Algo ella también lo ha dicho, no sé si con la claridad necesaria. En el que han sacado al embajador. Es probable que debería haber un pronunciamiento de Verónica como una lideresa de la izquierda peruana, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Hasta otro momento. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante para hablar con Gilbert Violeta, presidente de Peruanos por el Mundo. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. Curiosidades. ¿Sabías que hay más bacterias en un teclado que en el inodoro?
Sí, la cantidad de bacterias y hongos por centímetro cuadrado que se encuentran en un teclado de uso diario puede superar las que aparecen en el asiento de un inodoro. Recientes estudios realizados indican que el teclado de una computadora resultó guardar microorganismos y ser infectado con una cantidad de 33.000 bacterias por centímetro cuadrado. Esa cantidad de bacterias supera en más de 260 veces la de las bacterias encontradas en el asiento de un inodoro de uso normal, ya que esta cifra ni siquiera alcanzó las 130 bacterias por centímetro cuadrado. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. En el otoño de 1995, una incesante lluvia de cenizas originada por la erupción del volcán Sabancaya en Arequipa disolvió los hielos eternos de su coloso vecino, el Nevado Ampato, de 6.310 metros sobre el nivel del mar. Un extraño fardo funerario quedó al descubierto en plena cima. Era una momia inca. Se le había despertado de su profundo sueño de 500 años aproximadamente. La Dama de Ampato, como se le llamó, tenía entre 12 y 14 años de edad cuando, según indicios, fue ofrendada a los apus o dioses andinos. Era cerca del año 1446, en la época del Inca Túpac Yupanqui. La Dama de Ampato, o Juanita, fue encontrada en excelente estado de conservación. Se estima que fue sacrificada como parte de la ceremonia ritual del Capas Cocha, realizada periódicamente para aplacar las iras de los volcanes Sabancaya o el Misti. Estaba envuelta en textiles y acompañada de figurillas humanas, animales en miniatura, vajillas y joyas. Este hallazgo es la primera referencia de rituales sagrados con ofrendas humanas en que los incas pretenderían contener la cólera de la naturaleza y obtener sus favores. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Curiosidades. ¿Sabías que los grillos se perfuman para encontrar a su pareja? Así es, científicos australianos descubrieron que los grillos utilizan diferentes técnicas de apareamiento. Los más fuertes cantan y los más débiles se perfuman para atraer a las hembras. Los científicos observaron que en las peleas entre grillos, el macho ganador produce un sonido de cortejo en presencia del macho subordinado. Curiosidades. Presentamos Lo Nuestro es Primero. Las áreas naturales protegidas en el Perú son espacios continentales o marinos del territorio reconocidos mediante ley por su importancia para la conservación de la diversidad biológica, interés cultural, paisajístico, científico y su contribución al desarrollo sostenible del país. Tienen diversas categorías de uso: parques, reservas, santuarios nacionales e históricos, zonas reservadas, cotos de caza, bosques de protección, reservas comunales y áreas de conservación privada. Estos esfuerzos son canalizados a través del Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado y el INRENA. El Perú, en su deseo por preservar la flora, fauna y paisajes, ha desarrollado una serie de mecanismos orientados hacia la conservación de la diversidad biológica. El Perú cuenta con un total de 60 áreas naturales o unidades de conservación, las que abarcan aproximadamente el 13% del territorio nacional. Acabamos de escuchar Lo Nuestro es Primero. Y 7 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado antes de irme a la pausa. Está ya aquí en nuestros estudios el congresista Gilbert Violeta. Como ustedes saben, él es congresista por Lima, es congresista por Peruanos por el Cambio,
pero además de ser congresista es presidente del partido de gobierno de Peruanos por el Cambio. Entonces esa condición, que no es menor, es fundamental también para no solo dar una mirada personal de lo que está pasando o de la bancada, sino también del partido, que no siempre, creo yo, como suele suceder en otros gobiernos también, siempre están del todo sintonizados. Congresista Jerry Violet, es un gusto saludarlo. Muy buenos días, Glatzer, un placer. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. ¿Por qué el presidente sigue bajando? ¿Por qué el presidente está en 29% ya? Y al parecer va a seguir de esa manera. Yo creo que cuando se mida, por ejemplo, con más claridad el tema de los profesores, el tema de los médicos, no creo que le sea beneficioso por la manera medio poco coherente desde mi punto de vista de cómo esto se ha manejado. ¿Por qué? Bueno, creo que cada quien hace una lectura. A mí me parece que estamos en una agenda demasiado judicializada, ¿no? No salimos de Lavallato, no salimos de Odebrecht, no salimos de acusaciones contra todos los expresidentes, García, Toledo, Humala y Nadine, el mismo presidente Kuczynski, todos están siendo pasibles de acusaciones por estos casos y la población creo que está harta de escuchar esto permanentemente. Eso por un lado, y eso cuestiona, yo creo, a toda la clase política de manera transversal. La señora Keiko Fujimori también está en este momento en el ojo de la tormenta por las famosas anotaciones de Marcelo Odebrecht. O sea, no hay nadie en este momento de los grandes líderes, expresidentes quiero decir, y ahora las cabezas de las dos principales fuerzas de gobierno. ¿No es congresista como mal de mucho Consuelo Tondo? Sí, pero todos estamos en la misma situación, pero no es para por lo tanto no deberíamos ver o distinguir Glatzer, por qué unos más no que es otros. para consolarnos, no es para consolarnos, es para explicar primero que tenemos una agenda política en el país, desde mi punto de vista, altamente judicializada, que de alguna manera hace que la clase política esté contra las cuerdas en este momento y que no podamos pasar a otros temas. Yo te digo una cosa, no podemos llevar algo que es un consenso de todos, no lo podemos poner en práctica, las famosas reformas políticas en el Perú. No hemos podido sacar adelante ni siquiera la reforma electoral, teniendo el consenso en todos los grupos parlamentarios de un proyecto de ley trabajado durante 8 meses. Y no lo hemos podido, no lo hemos podido llevar adelante. Y no te hablo de la reforma del Poder Judicial y la reforma del propio Parlamento, que todavía faltan trabajar. Bueno, vamos a entrar más en detalle a las reformas, porque yo creo que eso es fundamental. Y si me permites con tu primera pregunta, si me permites, entonces, yo diría, por un lado, tenemos una agenda política altamente judicializada, por otro lado, hemos tenido casos como el de todos los desastres que ocurrieron con el fenómeno del Niño Costero, la afectación sobre todo en el norte del Perú, en donde todavía hay un proceso de reconstrucción en marcha, cuyos resultados están en proceso y la gente todavía no encuentra probablemente resultados tangibles inmediatos sobre eso. Entonces está claro, y por otro lado un parlamento que ha venido, digamos, pugnando políticamente con el gobierno y una serie de medidas económicas que se han aprobado que van en un proceso lento. Entonces yo diría, todo esto hace que la población que esperaba resultados concretos más inmediatos y no esperaba que un gobierno tenga que enfrentar estos dos grandes casos, Lavallato por un lado y el fenómeno del Niño Costero por otro, haya hecho que se hayan retrasado los resultados. Ahora, pero digamos, más bien la lectura podría ser totalmente del otro lado, porque uno podría decir, si la política está judicializada, si hay una serie de arrinconamiento de los políticos contra las cuerdas por distintos casos vinculados a corrupción, el gobierno tiene más bien la cancha libre para poder plantear otros temas en el debate. Es decir, de tu debilidad, tu virtud. Como pasó en la época, disculpe que lo interrumpa, de los desastres naturales, cuando atendió la emergencia. Subió 11 puntos, lo que significaba que si el gobierno actúa bien políticamente puede ubicarse mejor. Te doy completamente la razón. Te doy completamente la razón en lo siguiente, y en esto quiero ser autocrítico, siendo un partido y un congresista de gobierno. Yo creo que en cada una de estas crisis tenemos la oportunidad como clase política de poder generar una gran oportunidad. Y te pongo un ejemplo. La huelga de los médicos. La huelga de los médicos o la huelga del magisterio son extraordinarias oportunidades para poner en el centro del debate nacional
lo que hay que hacer en materia de educación o lo que hay que hacer en materia de salud. Porque si vamos a reducir que el problema de la huelga está solamente en el de una u otra, está solamente en el tema salarial, entonces obviamente limitamos el pedido del magisterio a una cosa que parecería solo de plata. Y el problema de la educación no es solo una cuestión de dinero. Sin duda. Entonces el gobierno, nosotros, el gobierno, la clase política, deberíamos tener la capacidad que frente a este caso, por ejemplo, del magisterio, poner nuestra agenda de gobierno en relación al tema de la educación y pasar al tema de calidad, pasar al tema de formación docente, pasar al tema de infraestructura educativa. Pero no lo puedes hacer cuando los profesores están 60 días en huelga. Lo que tienes que hacer, y eso dice, digamos, los manuales básicos de política, es ahí cuando está comenzando. Es decir, tú empiezas a discutir en esos términos para evitar que pase lo que ha pasado. Por eso digo porque que a los 60 días ya nadie te sí, discute la agenda. Por eso te digo que es un tema de conducción de proceso, del proceso político. Yo sí diría, generada la crisis, hay que poner los temas sobre la mesa. Hay que poner los temas sobre la mesa. Y aquí, el tema del magisterio, a mí sí me duele que estemos reducidos en una discusión sobre si el salario debe ser 1.500, 2.000 o 2.500 soles. El tema de la educación no se resuelve con eso. Mira, mi madre es profesora, mis hermanas, tengo hermanas profesoras, tengo cantidad de familiares, o sea, conozco el tema de la educación por vivencia personal y de lo que vive el magisterio desde adentro. Pero yo te digo, la educación peruana necesitamos meterle muchísima plata, es verdad, pero gobierno... necesitamos un enfoque sobre la educación que no estamos haciendo prevalecer. Pero se supone que lo tenían, y se supone que ustedes eran el gobierno de la predictibilidad, que no hacía lo que no estaba en el plan de gobierno porque todas las ideas estaban ahí, y no se ha podido llevar a la práctica. Es más, ya en estos últimos días, cuando la huelga se ha ido desbordando y se ha ido radicalizando, la estrategia del gobierno fue, vamos, mano dura con los que no están trabajando. Inclusive el Ministerio del Interior muy activamente a sindicar de terroristas a varios de los que están protestando. De hecho, hoy día, si uno lee los periódicos, la gran noticia en torno a la huelga es que han encontrado a 10 exterroristas que estaban metidos. Mi pregunta es, ¿usted cree que el magisterio protesta porque los terroristas o los de Movadef lo están impulsando? Mi padre, que en paz descanse, era profesor. Y yo le aseguro, si fuera profesor en este momento, también estaría protestando. Y nunca fue terrorista. Entonces, la pregunta es, ¿no es que por la incapacidad del manejo político, de la gestión política de los conflictos eficientemente, luego terminan generando tensiones y debates que no son los principales? Algo de eso hay. Algo de eso hay en el sentido de que, a ver, primero hay un gremio altamente fraccionado. Yo diría el SUTEP en este momento está haciendo materia de un cuestionamiento interno a través de sus bases regionales, de otras tendencias políticas y que hacen que sea más difícil la negociación, porque es distinto negociar con 25 cabezas que negociar con una cabeza. Ya, pero yo no sabía eso. Es decir, se acaba de enterar cuando le hacen la huelga que asiste el SUTEP, bueno, lo que uno debería saber es... Yo no sé si lo sabía o no lo sabía, pero lo que sí sé es que ese es un dato objetivo. Tenemos un magisterio cuya dirigencia política, cuya dirigencia sindical está altamente fraccionada y eso hace más difícil un manejo de la crisis. Eso por un lado. Por otro lado, es verdad, o sea, así como el tema no se resuelve con ponerle solo más plata en el honorario magisterial, tampoco se resuelve con represión. O sea, la represión en sí misma no es un problema. Yo sí creo que hay que tener una política, hay que tener acciones de inteligencia para poder discernir la paja del trigo. Si es que dentro del magisterio hay personas que tienen tendencias radicales o tienen actos delictivos, ¿no? Porque no hay crimen por pensamiento, sino hay crimen por acción. Sí, claro. Si hay actos delictivos, pues hay que intervenirlos en esas personas. Pero creo que ese tampoco no es el tema central. El tema central sigue siendo la educación, sigue siendo qué hacemos para mejorar la educación. El presidente de la República a él tratar de hacerse cargo del problema, convocando a los maestros, generando además una reacción de un sector que no fue invitado, a una reacción adversa, negativa, con los acuerdos que ahí se firmaron en Palacio de Gobierno. Mira, seguro muchos analistas políticos van a decir que eso es un error, como que lo han dicho en diversas columnas. Yo diría que ese es un gran gesto del presidente de la República. O sea, yo quiero diferenciar lo que se hace a nivel de un magisterio, de un ministerio, lo que se hace a nivel de asesores y de lo que hace el presidente como figura constitucional de la República. Yo creo que el presidente hizo un gran gesto que no se supo valorar. O sea, ¿qué presidente de la República recibe en Palacio de Gobierno al magisterio para decirles estoy preocupado sobre el tema de la educación? Lo que ocurre es que una vez más el gesto no estuvo acompañado
de una política más profunda para atender el tema de la educación. ¿Y por qué? Porque el petitorio magisterial también, gremial, también está demasiado focalizado en cosas muy internas, dinero y reconocimiento de los grupos Entonces, lo que quiero entender a ver regionales. es usted que conoce más, no solo como presidente en ejercicio de la función, sino conoce hace bastante tiempo a Pedro Pablo Kuczynski, que ha trabajado con él muchos años. Vamos a ver al presidente de la República frente a distintos petitorios y huelgas y movilizaciones, recibiéndolos en Palacio de Gobierno como un gesto de diálogo. Yo creo que no. Yo creo que, a ver, no todas las circunstancias hay que tratarlas de igual manera. Creo que este fue un gesto del presidente como una muestra con la educación peruana. Pero no se trata de que el presidente tiene que ser un negociador de los pliegos colectivos de ningún sindicato público ni privado. Creo que este fue un gesto en particular que debería quedar ahí. Ahora, pero digamos, también es, por más gesto que sea, un llamado de atención a cómo se han venido sectorialmente manejando las cosas, porque el presidente no tendría por qué estar metiéndose a eso, por más buena voluntad que tenga y dialogar con todo, porque quema una figura que es fundamental y tiene una serie de escudos protectores que deberían ser los que están en los sectores. Y son los ministros, ¿no? Son los ministros. O sea, los ministros son los que tienen que atender los temas de cada sector y darle resultados al presidente. De acuerdo, y no al revés, traerle problemas. Y bueno, el presidente le gusta ponerse al frente de algunas cosas. Él en su discurso del 28 de julio dijo una cosa que a mí me pareció muy importante en relación al tema de la economía. Él dijo, yo me voy a ocupar personalmente de salir de la crisis y poner una economía adelante. A mí me parece eso es un importante gesto de liderazgo del presidente. Esperemos que él, que ha sido ministro de Economía, que conoce muy bien cómo funciona la economía, no solamente en el Perú, sino en el mundo, y que siempre ha sido un gran consultor en temas económicos, yo creo que eso debería ayudar a generar confianza. ¿Pero no cree usted que por eso ganó la elección? Es decir, porque creían que iba a resolver los problemas, y no puede decir que se puede poner a cargo de la economía un año después. O sea, la gente necesita saber por qué. Y no es una justificación, creo yo, para las personas que en el día a día quieren algunas mejoras, que le digan, bueno, como hubo fenómeno del Niño y como vino Lavallato, no se pudieron resolver tus problemas. O sea, la gente no se mide en ese calendario, se mide en el día a día que tiene que ver con otras cosas. Bueno, eso es cierto, pero no también es desde el punto de vista político y del ejercicio de ya el gobierno. Ese uno de los principales problemas que debe el gobierno tomar nota existe por no haber cumplido con Glatzer, eso. Es cierto que a la gente lo que finalmente le interesa es su economía familiar, la canasta doméstica y el bolsillo. Sí. O sea, y tienen todo el derecho, porque todos trabajamos para sobrevivir y darle mejores condiciones de vida a los nuestros. Sin embargo, el presidente también tiene el deber de explicar por qué estamos como estamos. Y creo que no se trataba de justificarse, sino de informar a la gente cómo ha sido el primer año de gobierno en un balance de gestión y proyectar su segundo año a partir de eso. Ahora, pero lo hace con la misma gente, lo hace con la gente que maneja el mismo discurso. Y eso es lo que reclaman muchos sectores, incluidos sus propios colegas de bancada, que dicen que tiene que haber cambios en el gabinete. ¿Por qué, por ejemplo, el señor Zavala, o qué tiene Zavala que no pueda tener cualquier otro? Porque lo mantiene como premier y lo mantiene como ministro de Economía. Si yo fuera el presidente y realmente tengo en Zavala una confianza tremenda, yo lo que le daría es la posibilidad de que maneje bien, por ejemplo, la economía, en sintonía con él. Ese es mi objetivo, la economía, voy a trabajar con él. Pero en la PCM necesitas a alguien con más manejo político, que logre ver el país más allá pues del INSE, ¿no es cierto? O sea, más allá de San Isidro también hay peruanos, o sea, y eso no está pasando, ese es el problema. ¿Por qué no hay cambios? Bueno, yo coincido con Juan Cheput en que tienen que haber cambios. Yo creo que deberían haber algunos cambios. Él dice cambios radicales. Bueno, el adjetivo yo lo pongo a un lado. Yo sí creo que tienen que haber cambios, coincido con él. Creo que los cambios el presidente los tiene que evaluar y definir. Es una potestad y hay que saber respetar ese derecho que él tiene. Creo que muchos de estos cambios no solamente van por cambios de personas. Creo que van por cambios de algunas políticas de gobierno, por ejemplo, precisamente en materia económica, que hay que hacer varios ajustes, en materia de infraestructura pública, agua y saneamiento, se está haciendo un gran esfuerzo, pero también es cierto que el nivel de demanda es tan grande y lo que nos propusimos fue tan ambicioso que tenemos que hacerle honor a nuestro compromiso. Por lo tanto,
por lo menos en esos sectores a mí me parece que deberíamos meterle muchísima más fuerza. Y el tema de que haya existido en estos días o que estemos en medio de una crisis en materia de salud y en materia de educación nos hace pensar que por lo menos en estos temas también hay que poner muchísimo más énfasis para tener políticas con mejor cara a la ciudadanía. Ya, pero no se trata solo de identificar de mejor manera aquello que deberían responder con más eficacia en términos de reformas o cambios, sino también de un mejor desempeño de los sectores en términos políticos, porque hay algunos que les resulta funcional el decir yo estoy en mi sector y no hacerse cargo de los problemas que van más allá de su sector. Y eso ha sido alentado por el propio presidente al decir nadie se mete en el sector de otro. Y son un gobierno, tienen que dar una respuesta integral a los problemas. Y si bien es cierto que hay que cambiar un poco la política, pero también hay que cambiar un poco a las personas. También. Porque las personas expresan perfiles y expresan momentos. Si en un momento a mí Zavala me pareció que me podía ayudar a mejorar la relación con el Congreso, entonces ese fue principalmente su encargo. Y si ese no es mi objetivo y ahora tengo que buscar a alguien que mire el país de otra manera. Y no es solamente su relación con el Parlamento. Yo creo que el primer ministro es el que hace la gran conducción política del país. ¿Y le está es decir, haciendo el primer ministro, el Parlamento es verdad, es el espacio en donde se desarrolla en gran parte la política del día a día y donde se desarrolla todo el cuerpo normativo del país. Eso es cierto y por lo tanto el primer ministro tiene que estar muy abocado a eso. Pero creo que la conducción política va más allá de solamente el relacionamiento con el Parlamento. Ya, por eso, es un relacionamiento con la sociedad. Ya, ¿y Zavala lo está haciendo bien? Yo creo que ahora con el doble encargo que tiene en el Ministerio de Economía y en la PCM efectivamente tiene un escenario más complicado porque el MEF es otra PCM, o sea, el MEF es otro espacio complicado. No en el sentido de que no le va a dar el cuerpo y el alma para hacer las dos cosas pero, que quiera. A ver, yo creo que Fernando ha tenido momentos en los que ha tenido un gran desempeño, por ejemplo, precisamente cuando ocurrió todo lo del fenómeno del niño costero, yo creo que movilizó un aparato público muy grande que fue muy efectivo. Pero también es cierto que así como ha tenido buenos momentos, hay otros momentos que no son tan productivos, ¿no? ¿Y en qué momento estamos? Yo creo que por lo que vemos con el tema de las huelgas y por lo que vemos con la relación con el Parlamento, no estamos en el mejor momento de nuestro desempeño político, eso está claro. Hay que ser autocríticos, si nos vamos a tirar bombos entre nosotros, ¿para qué estamos? Creo que hay que ser autocríticos y eso nos debe llevar a una etapa de reflexión para tomar medidas que, como señalábamos hace un momento, lo dice Juan Cheput, supongan cambios. Ahora, los cambios tendrían que ir efectivamente en la lógica del gobierno y también en los operadores del gobierno. Entonces usted sería más de la idea de un Fernando Zavala más en economía y digamos un operador más político. Bueno, yo no le voy a hacer la plana del gabinete al presidente. Pero usted es el presidente del partido. Entonces, mi pregunta es, ¿el partido está satisfecho? El partido, usted es el presidente del partido. Si yo fuera presidente del partido y me preguntan por qué piensa mi partido, tendría que saber qué piensa mi partido. Mi partido piensa que la manera como se está conduciendo el gobierno y el señor Zavala está haciendo como primer ministro los esfuerzos suficientes y necesarios con el éxito que nosotros queremos que sea y debería continuar en el cargo. Yo no lo voy a personalizar en Fernando. Lo que sí voy a hacer la opinión que como partido político creemos que sí tienen que haber cambios ministeriales. Creemos que estos cambios ministeriales no tienen que hacerse solo en relación al tema de personas, sino cambios ministeriales que supongan también cambios de la dirección política y de la conducción de las políticas públicas del país, en sectores específicos. Porque efectivamente coincidimos en que los cambios no solo son de personas, sino también de las ideas y los liderazgos que suponen esas personas para cada tema. Claro, porque la pregunta que un político o alguien que llega al gobierno debe responderse es ¿qué quiero dejarle de herencia al país cuando me vaya? Es decir, y el quiero compromiso, que me recuerden, ¿no? Hay una cosa que nosotros le decimos permanentemente al presidente, porque nosotros viajamos mucho y también nos vienen a visitar muchísimo, por ejemplo, los alcaldes que tomamos contacto durante tantos años de campaña con el presidente Kuczynski y nos dicen, por ejemplo, el colegito de Huepí en la triple frontera colombiano, ecuatoriano, peruana, donde el presidente dijo vamos a poner este colegio, y el colegio son 4 paredes de palos y un techo de calamina, y todavía por estas cosas que ocurren en los ministerios, el proyecto se evalúa, se reevalúa y se super reevalúa en el PRONIET, en el Ministerio de Educación, y el colegio un año después sigue exactamente igual a como lo conocimos hace 2 años. Y entonces
¿qué justificación podemos tener para eso? Claro que hay que hacer cambios. Y te estoy poniendo un ejemplo concreto. Un lugar donde el mismo presidente, con nosotros, como partido, con todos los dirigentes, dijimos, vamos a venir a arreglar esto, y resulta que la burocracia pública te dice, no, porque falta este expediente, porque tienen que levantar esta observación, esta cosa o la otra, y entonces nosotros volvemos a verle 10 veces la cara al alcalde y le decimos, mira, porque tenemos este tipo de cosas. Para eso que usted dice, y con razón, de que deben ser, que es producto además de una autocrítica que hacen, algunos cambios en el gobierno, que no solo son personas o ministros, sino también esto que usted acaba de mencionar. ¿Dónde tiene que buscar el presidente eso que hoy necesita? Porque ese parecería ser el problema, que busca entre los amigos, y todos los amigos ya están en distintos lados. Yo te digo una cosa, yo ahora por supuesto no tengo el nivel de contacto que tenía con el presidente, pero yo he escuchado del presidente durante tanto tiempo ideas tan profundamente revolucionarias en algunas cosas que yo lo que diría es, dejemos que el presidente reoxigene muchas de estas ideas para poder empujarlas. Te pongo una vez más el ejemplo del tema de educación. En el tema de educación podemos hablar 1 y 1000 veces de escalas salariales, sin embargo la infraestructura educativa es un desastre. Miles de colegios no tienen baños. Ya no te digo bibliotecas, laboratorios, centros, espacios de esparcimiento y deporte, sino baños, agua potable en el colegio, baños en funcionamiento. Entonces, necesitamos, se estima 60.000 millones de soles para poder hacer un poco de infraestructura educativa. Yo te digo una cosa, ¿por qué no ponemos el tema del debate de cómo se distribuye el canon y por qué no comenzamos a pensar en crear un fondo intangible, un gran fondo pro educación en el país, con participación del sector privado, público, como quieran, pero un gran fondo público, porque nada que invertamos en educación va a ser una mala inversión, pero metámosle plata de verdad. Ya, pero la pregunta que la tiene que responder usted que gobierna, porque digamos, usted me pregunta a mí, ¿qué le importará a la gente lo que yo piense? Ustedes tienen que tener la pregunta y la respuesta también. Bueno, estas son una de las cosas que creemos desde el partido, lo conversamos con el presidente, esperemos que los ministros sean un poco terrenos fértiles para estas ideas, no solamente estas ideas, estoy lanzando una cosa. En realidad yo creo que en los diversos sectores, pero particularmente en educación, particularmente en salud y particularmente en vivienda, porque es ahí donde se hace agua y saneamiento, son ministerios en donde tendríamos que ponerle mucho empuje, porque ahí va a estar el sello de este gobierno. ¿El partido tiene cuadros como para que puedan entrar al gobierno? Claro, y no solamente por el hecho de que sean cuadros parlamentarios, sino otros cuadros. Yo te digo una cosa, nuestra jefa de plan de gobierno en materia de salud era Pilar Macetti. Hernani estaba en seguridad. ¿Está proponiendo usted cambios? No te lo digo, te lo digo porque me preguntas si es que el partido tenía cuadros o no, y respondo esto por lo siguiente, porque siempre les encanta decir, no digo por ti, pero a mucha otra gente, que en los partidos políticos no hay cuadros. Y yo te puedo hacer una lista. Bueno, yo le aseguro que Zavala debe pensar eso. Entonces, había una serie de personas que estaban dirigiendo plan de gobierno que están permanentemente en contacto con nosotros. Mira, y del Wexler en materia de educación, el otro día teníamos una reunión y nos explicaba todos los elementos internos del sector de educación. ¿Cree usted que en este momento que hay que cambiar un poco el rumbo, hay que cambiar un poco de personas, de perfiles, deberían tomar en cuenta a esas personas que colaboraron con el partido al momento de hacer el plan de gobierno? Sí, yo creo que sí, pero eso no corresponde. No, es que no le pregunto si usted lo va a definir. Estoy diciendo que si eso corresponde, que deberían entrar en consideración. Yo diría que eso está efectivamente en manos del presidente, nosotros lo sabremos respetar, y en todo caso el partido siempre va a estar a disposición de colaborar, no solamente con el presidente, sino con el país, porque esa es nuestra obligación. Muy bien, como está Gilbert, muchas gracias, Glatzer. Un placer. Momento. Tengo que ir a una pausa, regreso un instante aquí en No hay Derecho. No hay derecho, no. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. A ver, ¿qué desean, mamitas? Doctor, mire cómo está mi hermana. Mire cómo me ha pegado mi esposo. Venimos de la comisaría, doctor. Mi hermana necesita un certificado médico. Para un certificado médico hay que pagar 20 soles. ¿Cómo? Según la ley de violencia familiar, los certificados médicos en casos de violencia familiar son gratuitos. No te dejes sorprender por los médicos o el personal de la posta.
porque no hay derecho. ¿A qué hora voy a adentrar yo, señorita? Estoy desde temprano y el doctorcito dijo que... Mire, señor, por favor, tiene que esperar. Espere allí, tome asiento. Yo le aviso, ¿ya? Buenos días. ¿Estará el doctor Quirós? Buenos días, señor. Sí está. ¿Usted me va a atender? Tengo un pequeño dolor en el cuello y deseo consultarle... Claro que sí. Pase usted, por favor, por esta puerta. Señorita, ¿y yo? Ya le dije. Tiene que esperar, señor. Yo le aviso. Todos los ciudadanos tenemos igual derecho a todos los servicios públicos. Nadie puede ser discriminado, no importa su raza, condición social o económica. Todos merecemos ser tratados por igual y con el mismo respeto. Porque no hay derecho. Y 33 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo comenté hoy día más temprano. El año 88 asesinaron brutalmente a Hugo Bustíos, un periodista, reconocido periodista que registraba los horrores de esa violencia que venía del terrorismo y que a veces también venía de malos militares. Y un día lo asesinaron brutalmente. Y ese fue un juicio que se dio, no se llegó a determinar plenamente quiénes eran los responsables, solo algunos, pero después se inició un proceso a pedido del Poder Judicial para que el Ministerio Público abriera este caso, reviera este caso, y se incorporó dentro de los presuntos responsables a el señor Daniel Urresti. Y fue aquí, en este programa, y a mí me tocó hacerlo público, que se mostró que él estaba ya en un proceso encausado, que hoy está en una etapa de juicio oral. Él salió a insultar, a decir que no tenía nada que ver con eso y a tratar de, aprovechando el poder que tenía en ese momento como ministro del Interior, descalificar o desprestigiar a quienes impulsábamos o buscaban impulsar que en este caso se determinara si él participó o no. Pues bueno, el juicio oral ha seguido, él la verdad ha tenido un comportamiento, yo diría, bastante tremendo, a veces patanesco, abusando a veces de su acogida en los medios de comunicación para insultar y atacar y tratar de desprestigiar a quienes en este momento están impulsando este caso. Pero hay que irse a lo concreto, hay que saber qué está pasando, y para eso hemos invitado esta mañana a Charmelí Bustíos. Ella es hija de Hugo Bustíos, y al doctor Hernán Barnechea. Él es abogado de la familia Bustíos, trabaja en Comisé, una institución muy importante que trabaja en materia de derechos humanos hace mucho tiempo, para que nos puedan contar en qué está el caso, qué cosa, por qué Urresti está tan nervioso, por qué sale en los medios y ya no se controla y trata de mentir de una manera, la verdad, casi patológica. Charmelí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Doctor Barnechea, gusto saludarlos. Buenos días. Gracias por venir. Buenos días, Glatzer, muchísimas gracias. ¿Qué dicen los familiares? ¿Qué piensan de cómo se ha venido desarrollando ya esta etapa del juicio, en este caso, que ya está durando cerca de 30 años? Sí, básicamente en estos 2 años con mi madre venía asistiendo a todas las audiencias y yo lo sigo haciendo. Y nosotros básicamente lo que pedimos, como lo venimos pidiendo hace casi 30 años, es que se haga justicia y que se sentencien a los responsables de este horrendo crimen, porque prácticamente el asesinato de mi padre nos cambió totalmente la vida, ¿no? Entonces yo considero que la actuación de la sala ha venido de una manera bastante equilibrada, en el sentido de que ha dado derecho a la defensa a ambas partes. Y nosotros venimos en ese sentido y pedimos una sentencia ejemplar cuando se emitan la sentencia, y de esa manera nosotros poder también estar más tranquilos como familiares, porque no es nada fácil asistir a todas las audiencias, no es nada sencillo, y el sufrimiento es mayor para nosotros porque se reabre constantemente una herida que nosotros más que nadie queremos cerrar esa etapa tan difícil. No, pero además porque no solo el hecho fue grave, porque la lucha por la justicia ha sido muy larga, sino porque antes y ahora, a propósito del caso en el que está involucrado el señor Daniel Urresti, ustedes han sido víctimas también de ataques, de querer descalificar. Me acuerdo de tu mamá, que en paz descanse, lamentablemente, la señora Patiño, fue también víctima
de los arrebatos y la brutalidad de Daniel Urresti, cuando ella legítimamente iba a reclamar que se hiciera lo que había que hacer, que la justicia decida. Exacto, el reclamo de la justicia no es una cuestión de dádiva, sino es un derecho que lo venimos ejerciendo. Y no hay que olvidar que el comportamiento del señor Daniel Urresti durante todo este proceso que viene durando el juicio oral ha sido una actitud bastante grosera, abusiva. De hecho, no olvidemos que cuando inició el juicio oral el 17 de julio del 2015, el señor Urresti se acercó con una portátil, agredieron, empujaron a mi mamá, incluso a mí me arrancaron la foto de mi padre, lo hicieron añicos literalmente, o sea, fue una actitud grosera y eso no ha cambiado en lo absoluto. De hecho, en las dos últimas sesiones la actitud de Daniel Urresti ha sido bastante prepotente, de hecho en una actitud de provocación. Se ponía al lado de nosotros para dar declaraciones de prensa, o sea, en son de burla, como tratando de intimidar, una actitud que no ha cambiado para nada, ¿no? Entonces, esas son las cosas que a uno le molestan sobremanera. Entonces, no solamente es lidiar con un largo proceso, sino también lidiar con un personaje tan nefasto como Daniel Urresti. Sí, y además de verdad que lo que termina siendo lamentable es que él transita por distintos medios de comunicación y no hay dentro de los colegas que le preguntan ni el conocimiento ni parecería en algunos casos el interés porque se pueda centrar la discusión donde corresponde. Él tiene el legítimo derecho a defenderse como le parezca, pero lo que no tiene que hacer o puede es buscar descalificar y mentir permanentemente. Quiero preguntarle ahora al doctor Hernán Barnechea, abogado de la familia Bustíos. Desde el punto estrictamente legal, ¿cómo va el caso? Urresti se ha pasado los últimos días a decir que hay un fiscal que no sabe qué está haciendo, que primero dijo que era autor mediato, después dijo que era autor material, ahora dice que es coautor, que no sabe, que no lo ha acusado, que no hay acusación, será porque no hay ninguna prueba. En fin, se ha parado diciendo muchas cosas. ¿En qué está el caso? En principio debemos señalar que existe una acusación escrita que fue evacuada en el año 2015 por el fiscal Luis Landa Burgos, que permitió pues justamente aperturar el juicio oral y llevarse a cabo todas estas sesiones donde se ha discutido los diferentes elementos de prueba. Ya en esta etapa existe elementos de prueba que orientan la responsabilidad penal de Daniel Urresti como coautor de los hechos y por lo tanto el Ministerio Público, atendiendo claro está un criterio siempre de imparcialidad y objetividad, ha precisado en la sesión del día 9 de agosto del presente año cómo debería responder de manera específica Daniel Urresti, no respecto a su culpabilidad en sentido estricto, sino a la forma, detallando que específicamente el título de imputación que le corresponde es de coautor, dado que existen pues elementos de prueba que así lo determinan. Ahora, por lo tanto, se le da una oportunidad a Urresti para que debata con los elementos de prueba que él cree este aspecto. De acuerdo. Ahora, doctor Barnechea, ¿eso es usual? ¿Pasa en los casos? Porque él dice en ningún caso pasa. ¿Cómo es posible que en este caso el fiscal va, dice una cosa, acusa por una y al final cambia toda su versión y ahora es coautor? ¿Eso es usual? Digamos que cuando pasa o sucede o se da cuenta de un juicio oral, al final el fiscal, con todo lo que se ha actuado, puede precisar en torno a la imputación que hace. En principio la norma lo faculta, la norma procesal vigente señala pues que efectivamente el fiscal puede precisar el título de imputación, que es un elemento solo de el aspecto cómo debe responder penalmente el acusado. El hecho de fondo, cuál es la responsabilidad penal de Urresti, eso no ha variado. No existe una modificación de los hechos, sino simplemente una precisión. Y por lo tanto, los elementos de prueba son los que van a establecer qué título de imputación va a responder y de qué forma. Por lo tanto, si eso recién sale en la actuación de los medios de prueba en el juicio oral, entonces el fiscal en esta oportunidad tiene pues la potestad para precisar el título de imputación. No lo podía hacer antes. Porque claro, eso por ejemplo nadie le dice a Urresti. Urresti va a un medio y le dice, no me ha acusado de nada.
Pero un ratito, si no estaría acusado no habría juicio oral, Así porque es. la acusación es antes del juicio. Así es. ¿No es cierto? Si uno ve otros casos y dice, ¿por qué no acusan hasta ahora? Porque solo con la acusación y la validación por la sala de que la acusación, digamos, contiene los requisitos y los elementos básicos, es que se abre el juicio. Así es. Si él no estaría acusado no tendría juicio. Lo que se ha precisado es ahora. Entonces, ¿qué se le imputa concretamente a Urresti? Coautoría por el asesinato del periodista Hugo ¿Eso qué Bustillos. significa? Que él Estuvo en la escena del crimen, fue uno de los ejecutores que atentó contra la vida del periodista Hugo Bustillo en el pago de Grapata Quinrapa en Huanta, Ayacucho. Por lo tanto, este es un elemento que establece pues que Urresti no solo pudo haber ordenado o pudo haber planificado, sino que incluso estuvo presente el día 24 de noviembre de 1998 en el lugar donde se asesinó al periodista Hugo Bustillos. Por lo tanto, ello conllevaría a que se le impute como un autor directo, pero en la medida que estuvo acompañado de otras personas, también se le imputa la coautoría. La coautoría es cuando actúan de manera conjunta. Es decir, claro, y es perfectamente posible, porque ha pasado en otros casos, que el que hace toda la parte previa, ¿no es cierto?, o elabore el operativo, muchas veces sale y participa en el operativo también. No sería el único caso de que se ha aprobado en sede judicial. Existe casos de violación de derechos humanos donde el mismo planificador, para asegurar el objetivo o para poder resolver alguna contingencia que se pueda presentar, va al Ahora, doctor lugar Mancha, del ¿usted operativo. cree que le van a dar los 25 años? O sea, digamos que el comportamiento un poco de Urresti, ya no solo en la sala, sino en los medios, es una señal de que se siente un poco más acorralado ahora que antes. Bueno, el comportamiento que tiene ya extramuro del proceso, es decir, fuera de las audiencias, también va a ser valorado seguramente por el colegiado que viene conociendo el caso, y eso será un elemento para determinar tanto el quantum de la pena que se pueda imponer. ¿Y ustedes creen que le van a los 25 que le ha pedido el fiscal? Bueno, en principio es lo que establece los márgenes que establece la ley penal. Luego, bajo algunos criterios, la sala puede incluso disminuir o aumentar, porque está dentro de su discrecionalidad establecer judicialmente cuánto es la cantidad o el quantum de la pena privativa de libertad que se le debe imponer por el asesinato. Charmely, para terminar, digamos, una invocación tuya, porque a nosotros nos escucha mucha gente que está vinculada también al ámbito jurídico, ¿no? Y otros medios también. ¿Qué dirías en este último tramo? ¿Cómo hay que tomar este caso para que no solo los jueces tengan la tranquilidad de decidir como corresponde, sino para que se mantenga pues en un ámbito de respeto de ustedes como familiares y del propio Urresti como imputado, que tendrá que defenderse pero sin agredir y sin mentir? Exactamente, Glatzer. Nosotros básicamente lo que pedimos es, en primer lugar, que se informen bien del caso. Esto no es un caso de ayer, es un caso que tiene, y lo voy a repetir hasta el cansancio, casi 30 años de batalla judicial, que ha tenido que lidiar con la impunidad, con la falta de información, con toda esta situación mediática también, y sobre todo la manipulación del caso, ¿no? Entonces, este caso está bien sustentado legalmente en el sentido pues de que hay razones y pruebas suficientes para sentenciar a Daniel Urresti, a mi juicio, pero eso lo va a determinar la Sala Penal Nacional. Pero pedimos básicamente seriedad, mayor información y sobre todo respeto al momento de enfocar el caso Bustillos, porque la verdad es bastante duro para nosotros tener que lidiar con las mentiras, con la manipulación, con la tergiversación, y no es así. Yo creo que hay suficiente información al respecto. El doctor Hernán Barnechea ha sido bastante claro, y creo tema, ¿no? que no hay nada improvisado, ni una actitud antojadiza ni del fiscal, ni del abogado, ni de nadie, simplemente que hay sustento legal en todo esto. Conozco mucho a Comisario y la seriedad de su trabajo, y conozco al fiscal también, que es un fiscal, creo, de los mejores que hay en el sistema de justicia. Muchísimas gracias, gracias por haber venido esta mañana, y nosotros vamos a estar acompañando este caso, que es un caso en el que se tiene que mostrar que el Poder Judicial es capaz de resolverlo de acuerdo a la ley y a los hechos probados. Muchísimas gracias. Muy no tengo amable. tiempo para más. Conmigo hasta el día de mañana a las 8 aquí en No Hay Derecho. Este programa es presentado por Mediacorp.pe. El Instituto de Defensa Legal presentó
No hay derecho. Un espacio de noticias, diálogo, debate y participación.